Durante décadas, las familias de soldados americanos cargaron con la vergüenza de tener desertores en su linaje, sin saber que sus héroes habían sido brutalmente silenciados por intentar exponer crímenes de guerra. El coronel Richard Blackwood, respetado oficial condecorado, vivía cómodamente con su pensión completa mientras las madres lloraban en secreto por hijos etiquetados como traidores, cuando en realidad habían muerto defendiendo la moral militar. Pero el destino tenía otros planes. Un veterano llamado Jack Harrison y su pastor alemán Rex descubrieron en un bosque de Oregon el tanque que servía como tumba clandestina, junto con documentos que revelarían la verdad después de 50 años de mentiras. Pero solo escuchen qué giro tan impactante tuvo esta historia y cómo la justicia finalmente triunfó cuando la verdad salió a la luz, transformando a supuestos cobardes en los héroes que siempre fueron. Jack Harrison respiró profundamente el aire fresco del bosque de Oregon, sintiendo cómo el aroma de pino y tierra húmeda llenaba sus pulmones. Llevaba 3 años viviendo en esta pequeña cabaña en las afueras de Portland, buscando la tranquilidad que tanto necesitaba después de sus 5 despliegues en Afganistán. Sus botas militares gastadas crujían sobre las hojas secas mientras seguía el sendero familiar que había recorrido cientos de veces desde su regreso. Rex, su pastor alemán de pelaje dorado y negro, trotaba a su lado con la energía característica de sus 4 años. El perro había sido su compañero constante desde que dejó el servicio activo, un regalo de despedida de su unidad que sabía lo difícil que sería su transición a la vida civil. La noche anterior había sido particularmente dura. Las imágenes de explosiones y el sonido de sirenas habían regresado con una intensidad que no experimentaba desde hacía meses. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas de los enormes pinos de Douglas, creando patrones de luz y sombra que danzaban suavemente con la brisa. Jack había aprendido que estos paseos de 2 horas eran su medicina más efectiva. Cuando sus manos comenzaban a temblar sin razón aparente, cuando los ruidos cotidianos se transformaban en amenazas imaginarias, cuando el mundo civil le parecía demasiado ruidoso y caótico, el bosque lo calmaba. Rex se detuvo abruptamente, con las orejas erguidas y el hocico alzado hacia el viento. Jack conocía bien esa postura. Su compañero había detectado algo inusual. El perro se adelantó entre los troncos, siguiendo un rastro invisible que solo él podía percibir. Jack lo siguió, apartando ramas bajas y esquivando raíces que emergían del suelo cubierto de musgo. Llegaron a un claro que Jack no recordaba haber visto antes, a pesar de conocer estos senderos como la palma de su mano. El área estaba rodeada de pinos centenarios que formaban un círculo natural, como si la naturaleza hubiera decidido crear un anfiteatro secreto. Rex se dirigió hacia el centro del claro, donde algo metálico brillaba débilmente bajo la luz filtrada. Jack se acercó lentamente, y su corazón comenzó a latir más rápido cuando reconoció la forma parcialmente enterrada. Era el casco de un tanque, cubierto de óxido y vegetación, pero inconfundiblemente militar. La estructura emergía de la tierra como un fantasma del pasado, con apenas 1/3 visible sobre la superficie. Sus años de servicio le permitieron identificarlo inmediatamente. Un M60A3, un tanque de batalla principal americano que había visto acción desde los años 60 hasta los 80. Las marcas distintivas en el blindaje frontal estaban parcialmente visibles, aunque cubiertas de décadas de corrosión y líquenes verdes.
Rex ladraba con insistencia hacia una sección específica del vehículo, donde una plancha de blindaje se había desprendido parcialmente, creando una abertura irregular hacia el interior. El perro parecía agitado, caminando en círculos alrededor del tanque, con el pelaje del lomo erizado y los ojos fijos en esa abertura oscura. Jack sintió una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera visto este tanque antes en algún lugar. Un recuerdo difuso intentaba emerger desde los rincones más profundos de su mente, algo relacionado con historias que había escuchado durante su entrenamiento o en las bases donde había servido. Se acercó más, intentando leer las placas de identificación que estaban gravemente deterioradas por el tiempo y los elementos. Los números y letras estaban parcialmente legibles, y cuando logró descifrar algunos dígitos, una sensación helada recorrió su columna vertebral. Esos números le resultaban inquietantemente familiares, como si los hubiera visto en algún documento o informe militar años atrás. Su respiración se volvió más pesada mientras Rex continuaba ladrando, claramente alterado por algo que había percibido en el interior del tanque. El perro nunca había mostrado este tipo de comportamiento durante sus paseos. Algo en ese lugar lo tenía completamente perturbado. Jack sacó su teléfono móvil con manos que temblaban ligeramente, activando la función de linterna para poder ver el interior de aquel tanque abandonado. La luz blanca y fría se proyectó a través de la abertura, revelando lentamente lo que se ocultaba en las profundidades metálicas. Lo que sus ojos contemplaron lo dejó completamente paralizado, con la respiración contenida y el corazón latiendo de forma irregular. En el interior del vehículo blindado yacían los restos de varios individuos, claramente soldados americanos, por los uniformes militares que aún conservaban adheridos a sus formas. Jack había visto suficiente durante su servicio para reconocer inmediatamente la antigüedad de aquellas vestimentas, que correspondían a décadas pasadas. Rex continuaba ladrando desde el exterior, como si percibiera la gravedad de lo que su compañero humano estaba descubriendo. Con cuidado extremo, Jack dirigió la luz hacia las placas de identificación que colgaban de los uniformes. Los nombres que logró descifrar le resultaron familiares de una manera perturbadora. Había escuchado esos nombres antes, pero no en el contexto que ahora se presentaba ante él. Según los registros oficiales que recordaba haber visto durante su entrenamiento militar, estos soldados habían sido catalogados como desertores durante la Guerra de Vietnam, hombres que supuestamente habían abandonado sus posiciones y huido del combate. Rex había dejado de ladrar y ahora olfateaba intensamente cerca de una esquina específica del tanque. Jack dirigió la linterna hacia esa dirección y descubrió algo que le llamó poderosamente la atención. Una bolsa militar sellada, parcialmente preservada por algún tipo de material resistente al tiempo. Con movimientos deliberados y cuidadosos, extrajo la bolsa del interior del vehículo, sintiendo cómo su peso sugería la presencia de documentos en su interior. Al abrir la bolsa, encontró papeles que, aunque afectados por el tiempo, permanecían legibles en gran parte. Jack comenzó a leer los documentos bajo la luz de su teléfono, y con cada línea que procesaba, su comprensión del mundo que creía conocer se desmoronaba pieza por pieza. Los papeles contenían órdenes militares clasificadas, firmadas por el coronel Richard Blackwood, un nombre que Jack conocía muy bien. Blackwood había sido el comandante de la base donde Jack había servido durante sus primeros años en el ejército,
un oficial respetado y condecorado que gozaba de gran prestigio entre las Fuerzas Armadas. Las órdenes que Jack leía ahora revelaban una realidad completamente diferente. Instrucciones específicas para eliminar a soldados que habían descubierto actividades clasificadas relacionadas con experimentos prohibidos durante el conflicto vietnamita. Los documentos detallaban cómo estos soldados habían descubierto evidencias de experimentos ilegales realizados sobre población civil vietnamita, utilizando sustancias químicas experimentales. Lejos de ser desertores cobardes, estos hombres habían sido verdaderos héroes que intentaron exponer crímenes contra la humanidad cometidos por su propia cadena de mando. Jack reconoció varios de los nombres de las listas de honor que había visto colgadas en las paredes de la base donde sirvió. Soldados que él había admirado como héroes caídos en combate, cuando en realidad habían sido ejecutados por su propia gente por intentar hacer lo correcto. El tanque no era simplemente un vehículo abandonado, era una tumba clandestina, enterrada deliberadamente para ocultar evidencias de una traición que había perdurado durante décadas. La magnitud de lo que estaba descubriendo golpeó a Jack como una onda expansiva. Durante años, las familias de estos soldados habían vivido con la vergüenza de tener familiares etiquetados como desertores, cuando en realidad habían criado héroes que murieron defendiendo principios morales fundamentales. Jack experimentó una oleada de indignación que jamás había sentido, ni siquiera durante los momentos más intensos de sus despliegues en Afganistán o Irak. Esta furia era diferente, más profunda y personal, nacida del descubrimiento de una traición sistemática que había perdurado durante más de 5 décadas. Sus puños se cerraron involuntariamente mientras procesaba la magnitud de la injusticia que tenía ante sus ojos. Durante más de 50 años, estos valientes soldados habían sido recordados como cobardes y traidores en los registros oficiales. Sus familias habían cargado con el peso de la vergüenza, creyendo que sus hijos, esposos y hermanos habían abandonado sus deberes y huido del campo de batalla como desertores. Jack imaginó a madres explicando con dolor a sus nietos por qué el abuelo no tenía una bandera en su funeral, por qué su nombre no aparecía en los monumentos de guerra. ¿Por qué la familia evitaba hablar de su servicio militar? Los recuerdos de su propio entrenamiento militar comenzaron a cobrar un nuevo significado siniestro. Jack recordaba vívidamente las charlas que los oficiales superiores daban sobre el llamado gran problema de deserción durante la guerra de Vietnam. Siempre enfatizaban con vehemencia la importancia absoluta de la lealtad ciega hacia la cadena de mando, repitiendo una y otra vez que cuestionar órdenes superiores era el primer paso hacia la traición y la cobardía. Ahora Jack comprendía que todas esas historias, todas esas lecciones moralizantes, habían sido cuidadosamente construidas para encubrir crímenes imperdonables. La narrativa oficial sobre los desertores no era más que una cortina de humo diseñada para ocultar el asesinato sistemático de soldados que habían tenido el valor moral de denunciar experimentos ilegales realizados sobre población civil inocente. La ironía de la situación le resultaba especialmente dolorosa. El coronel Richard Blackwood, el hombre cuya firma aparecía en esas órdenes criminales, seguía viviendo cómodamente en su retiro dorado. Jack sabía que Blackwood había recibido múltiples condecoraciones durante su carrera, incluyendo la Medalla de Servicio Distinguido, y que actualmente recibía una generosa pensión militar completa. Mientras tanto,
Las familias de los verdaderos héroes que yacían en este tanque, convertido en tumba, habían sufrido durante décadas el estigma social de estar relacionadas con supuestos desertores. La mente de Jack comenzó a repasar su propio servicio militar con una nueva perspectiva inquietante. Recordó órdenes que en su momento le habían parecido cuestionables, misiones que no terminaban de tener sentido completo, accidentes que nunca le habían encajado perfectamente en el contexto oficial que se les había dado. Ahora se preguntaba cuántas de esas situaciones habían sido realmente lo que parecían y cuántas habían sido parte de operaciones más oscuras de las que él había sido mantenido deliberadamente ignorante. Rex, con la intuición especial que caracteriza a los perros entrenados militarmente, percibió inmediatamente la agitación emocional de su compañero humano. Se acercó silenciosamente y presionó su cabeza peluda contra la pierna de Jack, ofreciendo el consuelo incondicional que había brindado durante tantos episodios difíciles desde que regresaron del servicio activo. Jack tomó una decisión que sabía cambiaría su vida para siempre. Con determinación férrea, comenzó a fotografiar meticulosamente cada elemento de evidencia que había descubierto. Capturó imágenes de los restos, de los uniformes, de las placas de identificación y especialmente de cada página de los documentos clasificados que revelaban la verdad sobre lo que realmente había ocurrido con estos soldados. La verdad tenía que salir a la luz pública, sin importar las consecuencias personales que esto pudiera acarrearle. Estos hombres merecían que se restaurara su honor, y sus familias merecían saber finalmente que sus seres queridos habían fallecido como verdaderos héroes. Jack se dirigía de regreso hacia su camioneta estacionada al inicio del sendero, con la mente todavía procesando la magnitud de lo que había descubierto, cuando algo captó su atención de inmediato. 3 vehículos negros de aspecto oficial habían bloqueado completamente la entrada del sendero forestal, posicionados de manera estratégica para impedir cualquier escape. Los automóviles tenían cristales polarizados y placas gubernamentales. Claramente no pertenecían a excursionistas casuales ni a guardabosques locales. Varios hombres vestidos con trajes oscuros emergían de los vehículos con movimientos coordinados y precisos. Jack pudo contar al menos 6 individuos, todos con complexiones atléticas y posturas que delataban entrenamiento militar o de agencias de seguridad. Llevaban auriculares de comunicación y se movían con la disciplina característica de operativos profesionales. Su entrenamiento militar se activó instantáneamente. Todos sus instintos de supervivencia despertaron de golpe. La realización golpeó a Jack como un rayo. Alguien había estado monitoreando esta área durante años, posiblemente décadas. La ubicación del tanque no era un secreto tan bien guardado como había creído inicialmente. Estas personas sabían exactamente dónde estaba enterrada la evidencia y habían establecido algún tipo de sistema de vigilancia para detectar cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad. Rex comenzó a gruñir de manera amenazante, con el pelaje del lomo completamente erizado. El perro había detectado la presencia hostil antes incluso de que Jack pudiera procesarla completamente. Su compañero canino se posicionó instintivamente entre Jack y la dirección de donde provenía la amenaza, adoptando una postura defensiva que había aprendido durante su entrenamiento militar. Jack se movió rápidamente detrás de un grupo de pinos centenarios,
utilizando los troncos masivos como cobertura, mientras observaba cómo los hombres se organizaban sistemáticamente para rastrear el bosque. Se comunicaban mediante gestos de mano y susurros por sus dispositivos de comunicación, desplegándose en una formación que claramente había sido practicada y perfeccionada. En ese preciso momento, su teléfono móvil vibró con una notificación de mensaje. Jack miró la pantalla y vio un texto de un número completamente desconocido que simplemente decía: «Devuelve lo que tomaste y camina. Tienes una hora». El mensaje estaba escrito en inglés perfecto, sin errores tipográficos, lo que sugería que provenía de una organización profesional y bien estructurada. La comprensión de la situación se expandió en la mente de Jack como una onda de choque. No estaba enfrentando simplemente un encubrimiento militar obsoleto de décadas pasadas. Esta operación seguía completamente activa en el presente, protegida por personas con recursos gubernamentales y poder suficiente para hacer desaparecer a cualquier individuo que amenazara la seguridad de sus secretos más oscuros. Jack recordó súbitamente las noticias que había leído sobre veteranos que habían realizado declaraciones controversiales sobre operaciones militares clasificadas, muchos de los cuales habían sufrido misteriosos suicidios o accidentes inexplicables. También pensó en periodistas investigativos que habían muerto en circunstancias sospechosas mientras investigaban actividades gubernamentales secretas. Rex y él estaban en peligro mortal inmediato. Jack conocía estos bosques desde su infancia. Había crecido explorando cada sendero y cada claro. Utilizando ese conocimiento íntimo del terreno, comenzó a moverse sigilosamente hacia una elevación donde sabía que tendría cobertura telefónica completa. Trabajando contra el tiempo, Jack subió todas las fotografías y documentos a múltiples plataformas de almacenamiento en la nube, envió copias completas a contactos periodísticos confiables y activistas de derechos de veteranos. Programó mensajes automáticos que se enviarían si no los cancelaba dentro de 24 horas. 3 días después del descubrimiento que cambiaría la historia militar moderna, Jack se encontraba en una estación de policía estatal de Oregon, bajo protección oficial completa, mientras los medios de comunicación nacionales difundían masivamente la historia que había sacudido los cimientos del establishment militar americano. Las principales cadenas televisivas interrumpían su programación regular para reportar los desarrollos de lo que ya se conocía como el mayor escándalo de encubrimiento militar en décadas. El FBI había actuado con rapidez extraordinaria una vez que la evidencia fotográfica y documental se hizo pública a través de múltiples canales simultáneamente. Los agentes federales habían arrestado a varios oficiales militares retirados de alto rango, incluyendo al coronel Richard Blackwood, quien después de horas de interrogatorio intensivo finalmente confesó bajo presión legal la veracidad de los documentos y admitió su participación en los eventos de décadas pasadas. Las familias de los soldados que habían permanecido enterrados en aquel tanque convertido en tumba clandestina recibieron disculpas oficiales directamente del Pentágono, acompañadas de compensaciones económicas sustanciales. Sin embargo, lo más significativo para estas familias no fue el aspecto monetario, sino la restauración completa del honor de sus seres queridos. Los nombres de estos verdaderos héroes fueron grabados con honores militares completos en los monumentos nacionales de guerra, reemplazando para siempre la etiqueta injusta de desertores. Jack observaba el atardecer desde la ventana de su nueva residencia,
Una casa proporcionada por el Programa Federal de Protección de Testigos, ubicada en un estado completamente diferente por razones de seguridad personal. Había tenido que relocalizarse inmediatamente después de que su testimonio se hiciera público, ya que las ramificaciones del caso habían expuesto redes de corrupción que se extendían mucho más allá de lo inicialmente imaginado. En el patio trasero de su nuevo hogar, Rex jugaba energéticamente con una pelota, aparentemente ajeno a su nueva fama nacional. El pastor alemán había capturado la imaginación del público americano, siendo celebrado en programas de televisión y artículos periodísticos como El compañero canino, cuyo instinto había destapado una de las injusticias militares más prolongadas de la historia moderna. Por primera vez en años desde su regreso del servicio activo, Jack experimentaba noches de sueño completamente reparador. Las pesadillas que lo habían atormentado durante tanto tiempo habían desaparecido completamente, reemplazadas por una sensación profunda de paz interior, nacida del conocimiento absoluto de haber hecho lo moralmente correcto, independientemente de las consecuencias personales que esto había implicado. Su buzón postal rebosaba diariamente con cartas de agradecimiento de familiares de los soldados cuyo honor había sido restaurado. Madres ancianas, viudas, hijos y nietos escribían expresando su gratitud infinita por haber devuelto finalmente la dignidad a sus seres queridos después de décadas de vergüenza inmerecida. El peso emocional de cargar secretos militares perturbadores había sido completamente reemplazado por la satisfacción profunda de haber servido a la verdadera justicia. Jack había descubierto que su propósito postmilitar no residía en olvidar su pasado, sino en utilizarlo para proteger la integridad de las instituciones que había jurado defender. La historia había inspirado un documental cinematográfico premiado que exponía sistemáticamente décadas de encubrimientos similares, generando conversaciones nacionales sobre transparencia y responsabilidad militar. Jack había testificado ante comisiones del Congreso, inspirando reformas legislativas significativas en la supervisión civil de operaciones militares clasificadas y estableciendo nuevos protocolos para proteger a denunciantes de irregularidades.